Saludos Tolkien-Tachis, en este vídeo hablaremos sobre Tarmiriel, legítima reina de los Númenóreanos durante la caída de Númenor, después de que el pueblo de los Altos Hombres del Oeste se alejase totalmente de los Valar y de Ilúvatar. Tarmiriel era hija del rey Tar-Palantir, nacida en el año 3117, de la Segunda Edad. Su nombre Miriel significa hija joya, en Quenya. También se la llamó Thingmhrael, que tendría un significado similar, pero en este caso en adunaico. En otras versiones se le llamó Istar e Ilien, y Ar-Thingmhrael. Un punto importante en esta historia que aplica también a todos los reyes númenóreanos, en sus respectivos nombres tanto en Quenya como en adunaico, es el uso de las partículas Tar y Ar como forma de decir rey, en ambos idiomas respectivamente. Además, aunque los reyes solían tener nombres en ambas lenguas, algunos reyes desde el inicio de la deriva anti-Valar utilizaban como primer nombre el nombre en adunaico. Como hija única del rey Tar-Palantir y gracias a las leyes sucesorias establecidas por Tar Aldarion, por las que permitía gobernar a las mujeres, Miriel debería haber sido coronada como reina de Númenor, y haber ejercido el poder sobre el mayor reino de los hombres. Este derecho le fue arrebatado por su primo Ar-Pharazôn, hijo de Himilcad, que a su vez era hermano de Tar-Palantir. Ar-Pharazôn la tomó como esposa, contra su voluntad, y aunque era rey y consorte se apoderó del poder de los Númenóreanos, lo que sería el desencadenante final de la caída de Númenor. Miriel recibió un nombre en adunaico y pasó a llamarse Ar-Thingmhrael, y estaba, al igual que Númenor, en manos de Ar-Pharazôn. Resumiendo bastante la historia en este punto, encontramos que con Ar-Pharazôn llegó el momento de máximo distanciamiento entre los hombres de Númenor y los Valar, únicamente unos pocos dirigidos por Amandil y su hijo Elendil, como vimos en el anterior vídeo, aún mantenían las antiguas costumbres de amistad con los elfos, y veneraban a Ilúvatar. Sauron había conseguido enturbiar la mente y los corazones de Ar-Pharazôn y de los hombres del rey, para debilitar al reino y usarlos como arma contra los Valar. Ar-Pharazôn dirigió sus barcos contra los Valar y selló el destino de su pueblo. La isla de Númenor fue destruida como castigo y se permitió a los fieles viajar a Tierra Media. Tarmiriel se quedó en Númenor y soportó el castigo de Ilúvatar sobre la isla. Ascendió hasta un punto elevado en la montaña sagrada del Meneltalmar y sobrevivió hasta que una ola de proporciones apocalípticas la arrastró. Se dice que fue la última de los habitantes de Númenor en ahogarse por el castigo de Ilúvatar. En versiones previas de esta historia existe un cambio importante en la concepción, y es que la figura de Miriel pasa de ser pasiva y subordinada a Ar-Pharazôn a apoyar los planes de este, y también dejarse llevar por la deriva anti-Valar que Sauron había avivado. Además, una historia añadida a la historia de base del Silmarillion la encontramos en la relación de Miriel y Elendil, el hermano de Amandil, que posteriormente fue eliminado. En esta historia Elendil y Miriel parecían querer y estar comprometidos, pero finalmente Miriel dejó a Elendil por Ar-Pharazôn y se casó con él voluntariamente. Y sucedió que los pesares fatigaron a Tar-Palantir, que al fin murió. No tenía hijos, sino solo una hija a la que había llamado Miriel, en lengua élfica. Y por derecho propio y por las leyes de los Númenóreanos, a ella le correspondía el cetro. Pero Pharazôn la tomó por esposa, contra la voluntad de ella, e hizo mal en esto. E hizo mal también porque las leyes de Númenor no permitían el matrimonio, ni siquiera en la casa real, entre parientes más cercanos que primos en segundo grado. Y cuando celebró la boda, él puso la mano en el cetro y adoptó el título de Ar-Pharazôn, Tarkalion, en lengua élfica. Y el nombre de la reina lo cambió por el de Ar-Thingmhrael. Ar-Pharazôn era un hombre de gran belleza, fuerza y estatura, parecido a los primeros reyes, y de hecho en su juventud se asemejaba a los antiguos Edain, también en Temple, aunque tenía más fuerza de voluntad que sabiduría, como después se vio, cuando fue corrompido por los consejos de su padre y la aclamación de su pueblo. En sus primeros días era muy amigo de Amandil, que después fue señor de Andunie y amaba al pueblo de la casa de Valandil, con quien estaba emparentado a través de Ithilbeth, la madre de su padre. Era huésped suyo con frecuencia, y también lo visitaba Thingmhrael, su prima, hija de Izinaldun, que después fue el rey Tar-Palantir. Elendil, el hermano de Amandil, la amaba, pero cuando vio Pharazôn, por una vez los ojos y el corazón de ella se volvieron hacia él, por causa de su belleza y también de su riqueza. Pero se marchó y Thingmhrael permaneció soltera, y entonces sucedió que los pesares fatigaron a Tar-Palantir, y murió. Y como no tenía hijos, ella recibió el cetro con el nombre de Tarmiriel, por derecho y por la ley de los Númenóreanos. Pero Pharazôn apareció, y se le dirigió, y ella se alegró, y olvidó la lealtad hacia su padre, porque estaba enamorada de Pharazôn, y en esto rompieron las leyes de Númenor, que prohibían el matrimonio, incluso en la casa real, entre parientes más cercanos que primos en segundo grado.
pero era demasiado poderoso para que los contradijeran, y cuando estuvieron casados, Thingrazil entregó el cetro a Pharazôn, y él ocupó el trono de Elros con el nombre de Ar-Pharazôn el Dorado, aunque ya conservó el título que le correspondía por derecho, y fue llamada Ar-Thingrazil. Solo los Elendili no se subordinaron a él, y se atrevían a hablar en contra de sus deseos, y en aquel entonces todo el mundo sabía que Amandil, el señor de Andúni, era el jefe del grupo, aunque no se decía abiertamente. Por tanto, Ar-Pharazôn persiguió a los fieles, despojándoles de todas sus riquezas, y privó de sus señoríos a los herederos de Valandil. Y cuando se vio firme en el trono, sin que nadie se pronunciara en su contra, se sentó en Arménelos, en el apogeo de su poder, y no halló lo suficiente para apagar su codicia, y en medio de todo su esplendor, se hacía oscuras reflexiones pensando en la guerra. Se afirma también en este texto que Tolkien descartó esta parte del amor entre Thingrazil y Elendil, y posteriormente hizo que él tomase el trono y la tomase como esposa. Así no haría falta la figura de Elendil, y este personaje fue eliminado después. Durante la caída de Númenor encontramos lo siguiente: en una hora que los hombres no previeron, se consumió este destino. El 39º día después de la desaparición de las flotas, entonces un fuego súbito irrumpió desde el Meneltarma, y sopló un viento poderoso, y hubo un tumulto en la tierra, y el cielo giró, y las colinas se deslizaron, y Númenor se hundió en el mar, junto con los niños y mujeres, y orgullosas señoras, y los jardines y recintos y torres, y las tumbas y los tesoros, y las joyas y telas, y cosas pintadas y talladas, y la risa, y la alegría y la música, y la sabiduría y la ciencia de Númenor se desvanecieron para siempre. Y por último la ola creciente, verde y fría y coronada de espuma, arrastrándose por la tierra, arrebató a la reina Tarmiriel, más hermosa que las perlas, la plata o el marfil. Demasiado tarde trató de subir por los senderos empinados del Meneltarma, hasta el sitio sagrado, puras aguas la alcanzaron, y el grito de ella se perdió en los bramidos del viento. En otras versiones también aparece lo siguiente, pero en verdad la cumbre de la montaña, el pilar del cielo, en el medio de la tierra, era un lugar sagrado y no había sido mancillado. Por tanto, algunos creen que no se hundió para siempre, sino que volvió a alzarse sobre las olas, una isla solitaria perdida en las grandes aguas, y quizás algún marinero llegue hasta ella por casualidad. Y hubo muchos que la buscaron porque se decía entre los supervivientes de los Adunai que en otro tiempo aquellos de vista penetrante alcanzaban a atisbar desde la cumbre de Meneltubal el resplandor de la tierra inmortal, porque aún después de la ruina el corazón de los Adunai se volcaba hacia el oeste. No hace falta explicar los muchos cambios que hay en el personaje de Miriel en la serie, aunque hay una base que sí que es canónica y encontramos diferencias bastante significativas. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y adiós.